Bueno, pues estamos de vuelta de la publicidad, vamos a dar paso ya a la tertulia y vamos a hablar de ese 1 de mayo. Comisiones Obreras y UGT celebran un 1 de mayo marcado por la guerra, por la inflación y también por su batalla por subir los salarios. El control de los precios y el incremento de salarios son los temas principales de los sindicatos mayoritarios para un 1 de mayo que regresa a la normalidad, podríamos decir, tras 2 años de pandemia y que viene marcado por las consecuencias de la guerra de Ucrania, por la advertencia a los empresarios de movilizaciones en caso de que no accedan a negociar y en especial del incremento salarial. Y para hablar de ello está con nosotros Jorge Ruano, secretario general de Comisiones Obreras. Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Y Jesús Izquierdo, secretario general de UGT. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, buenas noches. Bueno, jornada hoy que lleváis continua, ¿no?, entre los dos, entre esta mañana la rueda de prensa que lo hemos visto antes en el informativo, ya informando sobre esos actos que va a haber del 1 de mayo, que decimos regresa a la normalidad, entre comillas, ¿no?, dentro de lo que se pueda. Y después de la pandemia, ¿no? Después volvéis a las calles. El año pasado ya salimos otra vez a las calles, pero es verdad que esta vez de una manera más normal, ¿no? Más normal, más estamos presente, acostumbrados. Y en una situación que tampoco es normal. Nos hubiera gustado que hubiera sido de otra manera, pero bueno, la crisis de Ucrania, la invasión rusa de este país, pues ha complicado todavía más el escenario económico. Eso quería preguntar, ¿cuál es el contexto en el que nos encontramos en este 1 de mayo, que el año pasado, como decíamos, inmersos en esa pandemia con todo lo que conlleva con respecto al empleo, todo lo que ha sucedido y todo lo que vamos arrastrando, y ahora se suma, como dice Jorge, pues la guerra de Ucrania y muchísimas cosas más? Pues efectivamente hemos superado una pandemia, aunque todavía las consecuencias de dicha pandemia siguen ahí, sobre todo en lo que tiene que ver con las consecuencias de tipo económico y en el empleo que hemos sufrido durante estos 2 años, pero ahora otra pandemia en forma de guerra pues también está teniendo consecuencias para nuestro país y para todos nosotros. Y es por ello que desde los sindicatos, desde UGT y Comisiones Obreras, queremos en este 1 de mayo celebrar, por supuesto, que volvemos a esa tan ansiada normalidad, que se ha puesto fin a las restricciones, a las limitaciones, pero sobre todo creemos que es momento de exigir que se incrementen los salarios. No podemos soportar una inflación en torno al 10% que estamos sufriendo como consecuencia de la guerra, y es por ello que nuestra movilización se vertebra en 3 ejes, que tiene que ver con los salarios, que tiene que ver con los precios y que tiene que ver con la exigencia de más igualdad. Y con estos 3 elementos creemos que es momento de plantearle, en este caso a los empresarios, a la patronal, que no es momento de ponerse de perfil, que es momento de abordar la situación en el marco de la negociación colectiva y sobre todo es el momento de alcanzar grandes acuerdos que permita solventar esta situación. Bueno, durante estos años sí que ha habido mucho diálogo, ¿no? Habéis llegado a un gran consenso, como la reforma laboral, que costó, pero bueno, habéis llegado ahí. La situación ahora, según los empresarios, es diferente, pero yo no sé, como decíamos en la editorial antes en este programa, pues que hasta cuándo va a durar esa buena colaboración o ese diálogo que habéis tenido con los empresarios, ¿no? ¿Va a seguir así? ¿Esperáis que siga así o qué es lo que va a pasar? Hombre, el diálogo con la parte empresarial siempre tiene que ser constante. La cosa es que lleguemos a acuerdos o no, y eso lo ejercitamos los sindicatos todos los días en todas las empresas con los empresarios y en cada centro de trabajo, pero sí que han cambiado algunas cosas. Yo creo que ha sido un ejemplo durante estos 2 últimos años la capacidad que hemos tenido desde posiciones distintas y con la participación del gobierno de llegar a grandes acuerdos en este país. Durante toda la pandemia los únicos acuerdos que ha habido han sido los que hemos llegado sindicatos, patronal y gobierno, especialmente de los expedientes de regulación, donde hemos cambiado radicalmente el formato de cómo afrontar las crisis, de salvar el empleo y salvar las empresas, y eso ha permitido una reincorporación muy rápida de las personas trabajadoras a sus puestos de trabajo y salvar miles de empleos en este país. Seguido ha venido un acuerdo también en materia de salario mínimo interprofesional, donde ahí
la patronal se descolgó, evidentemente, pero también hemos alcanzado un acuerdo también para garantizar el futuro del sistema público de pensiones, que son elementos que van sumando, y finalmente un gran acuerdo, porque hay que hablar de gran acuerdo, de reforma laboral, en el que cambiamos el foco radicalmente de todas las reformas anteriores durante 40 años, que situaban al empleo estable como un problema para el crecimiento económico. Sin embargo, ahora lo que hemos hecho es cambiar la dinámica totalmente y situar al empleo estable y de calidad en el centro del futuro. La recuperación era clara, además en materia de temporalidad sabíamos que iba a haber un resultado mucho más inmediato, y eso lo estamos viendo, y ha cambiado la vida de miles de personas trabajadoras que ahora ya pueden plantearse un futuro personal, una vida personal de distinta manera, y también tardará un poco más, pero también cambiará el enfoque de los empresarios, porque esas personas sí que necesitan, ahora se les debe dotar de una formación, de una mejor cualificación para apostar por el valor añadido en vez de seguir apostando por la simple reducción de costes, que es lo que se venía haciendo hasta ahora. Por lo tanto, queda mucho camino por recorrer, pero es verdad que estamos en la senda correcta. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues siendo sinceros, estamos más cerca de las elecciones. Por lo tanto, las citas electorales se van acercando, los posicionamientos se van alineando de una manera más, digamos, tradicional, y bueno, pues hay dificultades para llegar a acuerdos. Pero yo creo que es muy necesario los acuerdos en negociación colectiva. No se puede estar planteando ahora mismo, desdiciéndose de lo que se ha firmado hace apenas unos meses, diciendo que no se pueden revalorizar las pensiones según lo acordado, que no se pueden subir los salarios, cuando las empresas sí que están repercutiendo buena parte de los incrementos en los precios de su producto. No hay, y eso hay que decirlo bien claro, no hay un riesgo de inflación por culpa de los salarios. Lo que sí hay un riesgo muy evidente de que el consumo interno de las familias decaiga de una manera muy importante si los salarios no se adecúan y las pensiones no se adecúan a lo que estamos viviendo en inflación. Y no olvidemos que el consumo interno es el motor de la economía de este país en gran medida. Por lo tanto, tenemos que llegar a un acuerdo en ese sentido, y lo mejor para todas las partes, que ese acuerdo fuera desde arriba y luego fuéramos desarrollándolo por la parte de abajo de los convenios sectoriales. De momento eso no puede ser, pero confiemos, si no, evidentemente la negociación y el conflicto habrá que trasladarlo a las empresas y a los sectores. Jesús, ahora me dices, bueno, cuál es la postura de UGT, pero vamos a escuchar a Antonio Garamendi, que hablaba este mes y hablaba de que la situación es complicada para los empresarios, para las empresas. Ha subido todo, pero lo que yo tengo que decir en mi caso es que las empresas también están asfixiadas. Es decir, que la realidad es que el mundo empresarial, las pequeñas, las medianas, los autónomos, muchas medianas empresas, también grandes, en muchos casos yo creo que es evidente que están asumiendo los costes, pero tampoco están pudiendo trasladar, en este caso, los efectos, vamos a decirlo, de esa inflación a los clientes. Y a eso hay que añadir, pues estamos con los problemas de suministros como consecuencia de esta guerra en muchas fábricas. Por ejemplo, el mundo industrial está sufriendo muchísimo. Se ha sufrido de una manera muy especial ese paro del transporte las últimas semanas, que también han influido absolutamente a todo el mundo. Entonces yo por eso creo que es un momento efectivamente delicado donde, bueno, pues nosotros sí tenemos una responsabilidad que llevamos ejerciéndola muchos años, los 2 últimos años de forma muy especial. A mí me gustaría agradecer en este caso a las centrales sindicales y a sus líderes, bueno, pues ese diálogo que hemos mantenido permanentemente y que vamos a seguir haciéndolo, pero no es fácil. No es fácil, dice. Yo no sé, antes hablaba Jorge de que repercutían las empresas el coste que está produciendo, él parece que lo niega. No sé, Jesús, ¿cuál es la postura de UGT? Bueno, nadie dijo que fuera fácil que nos entendamos, en este caso entre sindicatos y empresarios, pero yo me gustaría poner en valor estos 2 años de diálogo fructífero. Ya están los acuerdos que repasaba Jorge en su intervención, acuerdos que son satisfactorios para ambas partes y que han permitido sostener la economía de nuestro país. Los acuerdos de los ERTEs evidentemente han permitido proteger el empleo también en nuestra región. Hay que recordar que más de 25.000 trabajadores y trabajadoras fueron afectados por este tipo de expedientes,
Y nosotros estamos francamente satisfechos de este proceso de diálogo social que ha permitido llegar a acuerdos en materia de teletrabajo, en materia de pensiones en una parte, pero sobre todo ha permitido que seamos capaces de entendernos entre diferentes. Pero es difícil estar de acuerdo en este caso con el presidente de la patronal cuando dice que las empresas no han podido repercutir este incremento de los costes, tanto en la energía como el coste de las materias primas, en sus productos. No hay más que ir a una tienda, no hay más que ir a la cesta de la compra para poder comprobar que el aumento de los precios es una realidad, y esto es porque las empresas han podido repercutir en sus productos este incremento de los costes. Esto no nos pasa a las familias, los trabajadores y trabajadoras. El único mecanismo de protección que tenemos ante una situación de inflación como la que estamos viviendo es actualizar los salarios, es poder incrementar los salarios conforme a la inflación que estamos sufriendo, conforme al IPC que se está dando en nuestro país. Y nosotros es lo que estamos reclamando, que no seamos otra vez la clase trabajadora la que pague las consecuencias de este aumento de los precios, y sobre todo que seamos capaces, a través de las cláusulas de revisión salarial que vamos a exigir en todos los convenios, que se pueda redistribuir la riqueza que se genera en nuestro país. Esta es nuestra máxima en este 1 de mayo y vamos a ser exigentes con los empresarios. El acuerdo para el empleo y la negociación colectiva que queremos suscribir con ellos tiene que dar cobertura a todos los convenios colectivos, y para ello es necesario hablar de incrementos salariales y sobre todo de cláusulas de revisión salarial. Y si no lo podemos hacer en este acuerdo de negociación colectiva en el marco nacional, pues qué duda cabe que lo haremos convenio a convenio, y lo haremos también con la patronal riojana en el marco de la negociación colectiva en nuestra comunidad autónoma. Pero yo creo que no es momento de ponerse de perfil, lo decía antes. Seguro que las elecciones están muy cerca, seguro que son legítimas las posiciones, en este caso de los empresarios, pero si hemos sido capaces de llegar a acuerdos en estos 2 últimos años, tenemos que ser capaces también de llegar a acuerdos ahora. Bueno, pues enseguida volvemos a las relaciones con la patronal y el incremento del salario, pero nos está esperando una mujer. Ella se llama Belén, en estos momentos es desempleada, riojana. Bueno, cuéntanos, buenas noches. Buenas noches. Cuéntanos un poco cuál es tu situación, cuándo te quedaste desempleada y cómo ves un poco el futuro. ¿Cuál ha sido tu caso? Bueno, en mi caso yo trabajo en el sector social y normalmente no se habla mucho de ello en la televisión ni en los medios de comunicación, y es un sector que también ha sufrido bastante con la pandemia, ya que cuando hay crisis lo primero que hace la gente es eliminar las donaciones, por ejemplo. Entonces eso afecta a las entidades y al final repercute sobre la posibilidad de poder mantener a su plantilla. Bueno, ¿Hola? Sí, te escuchamos. ¿Cuándo pierdes el empleo y, bueno, tienes una edad, 40 y tantos años? No es una situación fácil, y más en la situación en la que nos encontramos ahora mismo, como estamos hablando. Bueno, ha sido recientemente y yo espero que, como la pandemia está finalizando, las cosas puedan mejorar en el futuro. ¿Qué futuro ves? ¿Qué es lo que, no sé si habrás enviado muchos currículums aquí en La Rioja? ¿Cómo te lo planteas? Pues sí, continuar con la búsqueda de empleo y con otros recursos también, como trabajar como autónoma, no sé, todo tipo de posibilidades. No sé si aquí en la mesa se le puede dar algún consejo, pero tiene el perfil, ¿no?, del parado, ¿no? Mujer, la edad difícil para volver a encontrar trabajo, pero bueno, eso que no te quite las ganas, que seguro que encuentras. Además dices que has pensado incluso en ponerte de autónoma, ¿no? Sí, que yo sí que veo posibilidades y sí que veo el futuro con optimismo. Bueno, pues Belén, que tengas muchísima suerte y estaremos pendientes de ti. Gracias, buenas noches. Vale, muchas gracias. Bueno, pues es el caso de una mujer riojana que en esta situación en la que estamos hablando, de incrementos, de familias que no llegan a final de mes, ¿no?, de esa subida salarial que no llega,
pues se le complica a uno más la vida de esta manera, porque los datos del paro tampoco han sido buenos, ¿no?, en 2021. Bueno, no han sido buenos. Tenemos una tasa de paro muy alta. Bueno, hemos ido mejorando. Es decir, yo creo que la reactivación económica estaba bastante bien encarrilada. Lo que pasa es que ahora realmente se ha cruzado este problema, y además era anterior. Es decir, el incremento de los precios de la energía ya venía complicando la situación de las empresas y de los particulares desde el verano pasado. Ya planteamos al gobierno, sobre todo en las industrias electrointensivas, que había que tomar alguna medida, y al final esto se ha complicado muchísimo con el conflicto de Ucrania. Y es verdad que aquí hay que tomar cartas en el asunto, hay que intervenir en el mercado y poner límites a los precios, porque lo que no puede ser es que miles de familias, y también, como se planteaba por parte de los empresarios, pequeñas empresas y autónomos, estén pagando unas facturas desorbitadas por los precios de la energía, condicionando incluso la continuidad de esa actividad, mientras las eléctricas han multiplicado por 3 sus beneficios, y eso lo han hecho delante de todos, y no solo a nivel español, sino a nivel europeo. Por lo tanto, yo creo que ese reequilibrio que tiene que haber. Necesitamos una política fiscal distinta. No se puede perjudicar siempre a la pequeña empresa. La pequeña empresa y los autónomos no pueden estar pagando más que las grandes empresas. Cada uno tiene que contribuir en la medida de las posibilidades, y por tanto hay que reequilibrar el sistema, y sobre todo dar cobertura a aquellas personas que más difícil lo tienen, porque no cabe duda que en una situación como esta yo creo que no hay persona ni empresa que no tenga que, como se suele decir, ajustarse el cinturón. Pero es que es verdad que hay gente que en estos momentos tiene que elegir entre poner la calefacción y pagar el recibo de la luz y comer, y son gente que en muchos casos incluso tiene trabajo, un trabajo con unos sueldos precarios, pero en este caso tiene verdaderos problemas, y lo estamos viendo en el día a día. Por lo tanto, hay que dar alternativas a la economía en general, y sobre todo soluciones a la gente que peor lo está pasando. Por eso hemos reclamado que, además de las medidas que ha tomado el gobierno, tanto de la Nación como de La Rioja, hay que implementar ayudas a esas lagunas de cobertura que seguimos teniendo. Igual, de la misma manera que damos cobertura a esos sectores como el transporte u otros, que de verdad tienen una verdadera necesidad en estos momentos, porque si no, su modelo de negocio no es viable. Y por lo tanto, en ese escenario de ayudar a los sectores y a las empresas, no se puede plantear una rebaja generalizada de impuestos como lo están haciendo, porque eso es un brindis al sol. Si volvemos al desempleo, y estabas hablando de trabajos, nos llama la atención también que dentro del número de parados que existen, también hay muchos trabajos que no se pueden cubrir. Ahora hablamos por qué pasa eso. Vamos con nuestro compañero Carlos Pérez Pascual, que nos va a explicar un poquito cuál es la situación y esas vacantes de trabajos que existen en algunos sectores. El pasado mes de marzo conocíamos los datos del paro en España. Actualmente, más de 3 millones de personas no trabajan en nuestro país. Sin embargo, existen sectores desesperados por incorporar trabajadores. El primero de ellos, aquí lo vemos, la hostelería. Los bares y restaurantes no encuentran personal para sus negocios. Tras la pandemia, el número de camareros se ha reducido. En concreto, hay 13.800 menos en todo el país. Hay oferta y mucha, pero muy pocos quieren ponerse detrás de la barra. Seguimos y encontramos el sector de la construcción también vive una crisis en este sentido. Solo en LinkedIn, atención, encontramos 248 ofertas de trabajo para ejercer de albañil. Las empresas necesitan operarios, gruistas y ferrallistas, los especializados en acero. Por último, destacamos el ámbito rural, ahí lo vemos también. Faltan trabajadores para vendimias y campañas de recolección. Este sector necesita incorporar actualmente 150.000 trabajadores y tampoco los encuentran. Además, una vez analizada esta porción del mercado laboral, cabe destacar algo importante. Desde 2019 se reclaman más profesionales de FP que graduados universitarios y además, en muchos casos, están mejor remunerados. Bueno, pues Jesús, ¿qué lectura podemos hacer de esto?
¿Hay que cambiar esa forma de formar a los jóvenes? Pues es indudable que la formación es clave a la hora de volver a poder incorporarte al mercado de trabajo. Veíamos a esa trabajadora que había perdido su empleo y decía que qué posibilidades tiene, que qué opciones tiene, aunque veía con optimismo el futuro, y todo ello pasa por la formación, y ahora estamos en un proceso también de acreditación de las competencias en el ámbito de La Rioja, que debe dar posibilidad de poder encontrar empleo en otros sectores. Pero a mí no me sorprende en absoluto que en estos tres sectores, hostelería, construcción y agricultura, pues no se encuentren trabajadores cualificados, porque yo creo que la reflexión que tenemos que hacer todos, y fundamentalmente los empresarios y las empresas, es si las condiciones de trabajo en estos sectores son las adecuadas y atractivas para poder encontrar empleados que puedan trabajar en estos sectores. Y la respuesta es evidente. En la mayoría de estas empresas y en estos tres sectores en concreto, pues las condiciones no son atractivas para la mayoría de la gente. Si hablamos de los convenios colectivos, pues seguramente sus condiciones son bastante más bajas que en otros sectores. Y hablando de dos de ellos, pues las condiciones medioambientales pues no son satisfactorias para la mayoría de los trabajadores y trabajadoras riojanos. Y por dar otro elemento, no es posible que en un sector clave en nuestra comunidad, como es el sector agropecuario, tengamos un convenio colectivo caducado desde el año 2013. Yo creo que esto nos debe llevar tanto a empresarios como a sindicatos a una reflexión de si estas condiciones pueden estar congeladas de hace tantísimos años. Si queremos encontrar mano de obra y sobre todo mano de obra cualificada, tenemos que mejorar estas condiciones, tenemos que apostar por estos sectores, y eso se hace en el marco de la negociación colectiva. Y esta es una de nuestras principales reivindicaciones en este 1 de mayo, y aquí los empresarios, pues por supuesto, no se pueden poner de perfil. Hablando de empresarios, volvemos a escuchar a Antonio Garamendi, que habla sobre la formación y sobre esa subida de los salarios. Se ha hablado de las políticas activas de empleo. Hoy por hoy se están desperdiciando miles de millones que van a las comunidades autónomas. Ahí van 2.000, 3.000, 4.000 millones. Ahí es donde tenemos que ver cómo podemos acceder, porque cuando eso pase, los salarios subirán, porque habrá valor añadido sobre esos salarios, es decir, que es parte de los problemas que hay. Cuidado, que he puesto encima de la mesa algo que creo que es importante hablar, que es, por supuesto, compatible con que tenemos que sentarnos y ver qué es lo que pasa ahora. Pero no nos encerremos tanto en lo que está pasando hoy como en lo que en el wake up, en lo que tiene que pasar mañana. Y cuidado, eso ya sí lo digo también, porque, hombre, tengo que decir algo en nuestro... Cuidado con inflacionar los salarios o indexarlos a la inflación, porque sabemos que eso tampoco es una solución. Es decir, cuidado, hay que ver cómo conjugamos efectivamente pues el problema que tenemos y lo tenemos todos, como decía al principio, ¿no? Bueno, pues Jorge, lo escuchábamos. La COE advierte que vincular los salarios al IPC puede llevar a cerrar empresas, y otro tema que quiero sacar también aquí, desvincular las pensiones al IPC, tal y como pedía Antonio Garamendi en otro momento de la entrevista, es algo que no pasáis por ahí, que no lo veis viable para nada. Es imposible vivir así. Yo creo que no es... Primero, no he entendido cuál es la vinculación entre las políticas activas de empleo y subir los salarios. Es una cosa que tendría que explicar Garamendi, porque es, no sé, es como un huevo una castaña. No entiendo cuál es la lógica que utiliza la patronal. Pero en cualquier caso... no sé, a lo mejor quiere decir que gente más formada se le puede subir el sueldo y a gente menos formada tiene que seguir con otro salario, no lo sé, por darle una lectura, digo. Si el problema, volvemos siempre a lo planteado antes, es la negociación colectiva. Es decir, no nos extraña nada los sectores que han aparecido. Y esto tiene que ver con las condiciones de trabajo. Es decir, esto es así, es decir, el sector de la hostelería, y no lo decimos nosotros, lo dice la propia Inspección de Trabajo, es donde más fraude de contratación existe y de precariedad. El sector de la construcción es donde no se ha apostado por una formación
y una cualificación de los trabajadores. Y en el sector agrícola, pues como dice, no tenemos convenio en esta región que vive de la agricultura y del vino. Y sin embargo, quienes vienen a dar ese primer paso de cara a generar el emblema de esta región, pues tiene unas condiciones precarias y lo vemos cada mes de septiembre y de octubre en nuestras calles. Por lo tanto, tenemos que abordar todo eso de una manera conjunta y la gente tiene que formarse, pero esa formación tiene que tener un reflejo también en sus condiciones de trabajo, en su categoría profesional y en sus salarios. Y si no hay un convenio que lo regule, es decir, ¿qué incentiva a una persona a formarse si luego se va a quedar como está en su categoría profesional, si se va a quedar como está en su salario? Es decir, ¿qué me motiva a mí? Y tenemos que estar pensando en sectores muy complicados, que son trabajos físicos y trabajos duros, que seguramente no son atractivos para las nuevas generaciones, pero es verdad que podemos reenfocar y redirigir a través de la formación profesional, dándoles una oportunidad a muchos jóvenes que no saben a qué dirigirse, y en la formación profesional tienen un campo inmenso. Y la formación profesional no tiene nada que ver con la que viví yo en los años 80 y 90, ahora hay unas posibilidades inmensas, pero esas posibilidades tienen que tener luego un reflejo cuando salten al mercado laboral. Es decir, yo creo que hay algo acertado en esa demanda de profesionales de la formación profesional, ahí estamos todos de acuerdo, pero eso también hay que regularlo y tener unas condiciones dignas. La gente ahora también aspira a un puesto de trabajo, pero también aspira a una conciliación, aspira a una igualdad en el trabajo, aspira a poder, sobre todo las mujeres, que son el 50% de la población y que están, yo diría, mejor preparadas incluso que los hombres, a puestos de responsabilidad y de nivel. Y eso la situación de los convenios no lo está facilitando. Por lo tanto, verdad que hay un retraimiento y un enfoque hacia otras actividades. Es normal, pero eso lo tenemos que corregir. Tenemos una inflación, bueno, desde hace 40 años no había subido tanto. No sé, ¿de qué forma se pueden contener los precios? Bueno, es indudable que las medidas que ha tomado el Gobierno, y hoy hemos tenido una noticia positiva porque en el marco de la Unión Europea se ha limitado el precio del gas como máximo a 50 euros, y nosotros entendemos que estas medidas pues van a posibilitar que sobre todo los costes de la energía disminuyan en los próximos meses. Indudablemente también de modo quirúrgico se ha actuado en algunos impuestos y nosotros hemos avalado ese tipo de medidas, pero a renglón seguida decimos que no apostamos por una rebaja generalizada de impuestos porque entendemos que esa no es la solución. Si queremos un estado del bienestar potente, si queremos unos servicios públicos que puedan dar cobertura a familias, sobre todo, que están pasando por verdaderas dificultades en un momento actual como el que vivimos, pues es indudable que necesitamos financiar este estado del bienestar para que pueda dar respuesta a estas necesidades. Pero para nosotros, para los sindicatos, nos cuesta mucho aceptar algunos planteamientos por parte de la patronal. Que hace unos meses llegáramos a un acuerdo para indexar las pensiones conforme al IPC y que ahora ya se esté poniendo en duda esta cuestión, es para nosotros algo inaceptable. Si hemos firmado un acuerdo en el marco de la reforma laboral que los empresarios exigieron que no podía ser modificado, nosotros somos muy respetuosos con ese acuerdo y ya estamos viendo los frutos que está dando esa modificación del mercado de trabajo, sobre todo en lo que tiene que ver con la negociación colectiva, pero sobre todo también en cómo podemos combatir la precariedad que existe en nuestro país. Si algo nos diferencia de los países de nuestro entorno es que los contratos temporales eran generalizados. 9 de cada 10 contratos eran temporales y ahora al menos hemos conseguido revertir esa tendencia. Y hablando de los salarios y hablando de la inflación, nosotros queremos seguir exigiendo a la patronal que se busquen fórmulas y que se busquen sobre todo mesas de diálogos para poder abordar esta situación. Si lo que están planteando los empresarios que se produzca una devaluación salarial en nuestro país y sobre todo que la clase trabajadora es la que asuma los costes de esta inflación disparada que estamos sufriendo y que seguramente vamos a sufrir a lo largo del año, pues por supuesto con los sindicatos o al menos con UGT y comisiones obreras que no cuenten. ¿Qué plazo dais para empezar a dialogar y no tomar esas medidas que habéis lanzado al aire, ¿no? Hombre, pues los plazos ya están corriendo. Es decir, se hizo una propuesta
a la patronal para articular alguna medida, por supuesto que no supusiera el condicionamiento de la actividad de las empresas, buscar alguna fórmula que han rechazado. Y por lo tanto lo que plantean es que no se revisen de ninguna manera, es decir, no es que se revisen de una manera determinada, es que no se revisen los salarios, y eso no puede ser, y porque los precios indudablemente sí que se están revisando y van a seguir revisándose. Y por lo tanto lo que vamos a hacer en estos momentos, tras el 1 de mayo, es abrir las mesas de negociación y empezar a tratar sector a sector y que pongan encima de la mesa cuáles son sus pretensiones. Pero además no solo hablamos de salario, hablamos de otras muchas cosas que tienen que ser incorporadas. Estamos en una situación muy complicada de sectores clave en nuestra región que no cuentan con un convenio colectivo. Y eso va a dificultar el futuro. Estamos hablando de planes de futuro de los fondos Next Generation que apuestan por un cambio de modelo en los sectores, y esos cambios de modelo tienen que estar anclados en una normativa laboral y en unas reglas de juego en todos los ámbitos. Difícil será que avancemos en ese sentido si no tenemos los primeros deberes hechos, y yo creo que aquí hay una parte importante de responsabilidad. Es decir, yo creo que los empresarios tienen que poner sus márgenes de beneficios encima de la mesa, y lo que no pueden pretender es mantenerlos intactos. Aquí habrá que alcanzar un acuerdo. ¿Cuánto de ese margen de beneficios hay que repartir y cuánto debemos compensar? Porque todo lo que vaya a salarios va a ir a consumo interno y por lo tanto a reactivar la economía. La cuestión es que siempre las organizaciones sindicales miramos por el conjunto de los trabajadores, pero luego los empresarios, cada sector, pues mira por su pequeño círculo, pero es que aquí todo está ligado. Es decir, la gente no tiene salario, la gente no consume en la hostelería, no consume en vacaciones, no consume bienes de equipo, es decir, todo tenemos que adecuarlo, y nuestra voluntad es siempre llegar a un acuerdo. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Hablabas de ese pacto de rentas también, entre comillas, que no solo es un pacto salarial, sino que tiene que haber más cosas, ¿no? Como medidas fiscales o medidas también energéticas. Mucho tema por delante. Bueno, entablamos a todo el mundo a esa concentración que será el próximo día 1. Con distintos actos que va a haber, manifiestos, etcétera. Jesús, contigo ya terminamos con ese llamamiento, ¿no? Manifestación el domingo a la 1 del mediodía desde la glorieta del Doctor Zubia para finalizar en la Concha del Espolón. Una manifestación bajo el lema La solución, contener los precios, subir salarios y más igualdad. Y ahí hacemos un llamamiento a todos los trabajadores y trabajadoras riojanos para que participen con nosotros. Pues nos quedamos con ese mensaje. Jesús, Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos, que vaya todo bien y hasta cualquier otro día. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Nosotros volvemos mañana sobre las 8:30 de la tarde, no nos fallen, adiós.